Pues bien, les doy la bienvenida entonces a cada una de ustedes a esta nueva reunión del Apocalipsis. Hoy nos toca el capítulo 8 y si alcanzamos algo también del 9. Pero antes de ello, vamos a ponernos en las manos de Dios y así tener un momento de oración. Oremos. Amado Dios, derrama sobre nosotros tu Santo Espíritu para que podamos entregarnos en tus manos y así encontrarnos con tu Hijo Jesús en la lectura de su palabra viva, pues que este encuentro nos dé consuelo y esperanza en la vida y que en Cristo mismo tengamos vida eterna. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Vimos que ya se han abierto 6 sellos. Y ahora viene este séptimo sello, casi presentándose como una especie de parusía, como una revelación de Cristo en una venida, donde las cosas se empiezan a cambiar, en donde se empieza a ver justicia al estilo del castigo humano en la tierra que proviene desde el cielo. Y vemos estas alusiones hacia la dureza del castigo hacia los impíos, hacia los que maltratan al reino de Dios y sus santos, casi como un nuevo éxodo con nuevas plagas que buscan castigar y hacer recapacitar a los violentos, asesinos, maleantes, al imperio mismo. Ahora ya no hay que correr de Egipto, sino del imperio romano. Veamos qué nos dice el capítulo 8. Dice así: y cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se produjo en el cielo un silencio que duró alrededor de media hora. Enseguida vi a los 7 ángeles que están delante de Dios, y ellos recibieron 7 trompetas. Y vino otro ángel que se ubicó junto al altar con un incensario de oro y recibió una gran cantidad de perfumes para ofrecerlos junto con la oración de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo de los perfumes, junto con las oraciones de los santos, subió desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Después, el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra. Y hubo truenos, gritos, relámpagos y un temblor de tierra. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Hasta aquí la lectura, esta es palabra de Dios. Como se habrán dado cuenta, estamos frente a una liturgia de entrada, en donde el cielo es la iglesia, con los santos que están orando a Dios.
pidiendo la intervención de Dios. Se abre este séptimo sello por el mismo Cordero, por Cristo, que ha abierto los otros 6, y se produce un silencio, como el silencio previo a la oración en nuestros cultos, como ese silencio del preludio cuando estamos con la música de fondo preparándonos espiritualmente, mentalmente, físicamente para la experiencia de Dios en comunidad. Media hora dura el silencio, un tiempo suficiente para que tengamos espacio de reflexionar y prepararnos precisamente para lo que va a suceder. No es solo un silencio de unos segundos, es media hora, esperando. El sello ha sido abierto, aún no pasa nada. Solo estamos viendo que el sello está abierto. Es como cuando se desvelan los elementos del altar y allí esperamos. Esperamos la acción de Dios. Esperamos que se manifieste, que se revele el misterio de Dios. Por eso hay un desvelo en la Santa Cena, porque hay un misterio, el más bello misterio de nuestra fe, que es la presencia de Dios que nos renueva y nos muestra su amor, su gracia a través del cuerpo y la sangre de Cristo. Aquí en el cielo se produce un silencio al abrir ese sello, el último de los 7. Y aparecen los 7 ángeles que están delante de Dios, quienes reciben 7 trompetas. Estas trompetas que nos acercan a lo que va a suceder. Las trompetas usualmente se utilizan para la batalla. No es un instrumento litúrgico, como la cítara, podríamos decir, o el arpa. Las trompetas tienen en general una connotación de batalla, de aviso que vienen las tropas, tanto hacia el ataque como para la necesidad de defensa. Pues les pasan trompetas a estos ángeles como diciendo, toquen cuando se les diga, porque aquí va a pasar algo. Y seguimos en silencio, expectantes, esperando que Dios haga su obra. Pues viene otro ángel que se ubica junto al altar, en el centro, con un incensario de oro, y recibe una gran cantidad de perfumes como ofertorio. Es para ofrecerlos. Es un ofertorio, de la misma manera en que ofrecemos el pan y el vino para que Dios revele la presencia de Cristo. Ahora se ofrecen estos aceites perfumados, el incienso, dentro de un incensario de oro con una perfección celestial. El oro implica que es el más noble de los metales, eso que es para Dios. Pues este espacio de incienso es para Dios. Y no solamente va a cubrir, llenar el espacio de humo sagrado, sino también de aroma.
Al parecer se está buscando una experiencia sensorial total. Es algo bello, es una liturgia perfecta. Y Juan, que está viendo todo esto, sigue expectante desde esta visión en el cielo, esperando qué es lo que va a pasar mientras mira, espera, percibe y así se ofrece. Hay un ofertorio para Dios. ¿Por qué? Porque el incienso es para Dios, porque así el humo sube y en ese gesto es un símbolo de cercanía con Dios. Y qué cosa más bella que ese incienso se une a la oración de los santos en el cielo, de los santos mártires, de aquellos que han dado su vida por Dios, por la fe, y que ahora piden, claman a Dios, tal como clamó el pueblo de Israel para salir de Egipto, pidiendo que Dios los rescate. Ahora los santos en el cielo piden a Dios que haga algo con los que están en la tierra, que haga justicia, que haga la separación entre buenos y malos, que lleve a juicio al estilo humano a los pecadores. No está pidiendo el juicio de Cristo, el que es perdón en la cruz. Están pidiendo justicia humana, el ojo por ojo, diente por diente, sangre por sangre. Por eso las trompetas. No seamos ingenuos. Esto es como el Salmo. Cuando el Salmo pide la presencia de Dios, pero al mismo tiempo pide que Dios ajusticie a todos los que lo persiguen y que los transformen en polvo y que los perros se coman el polvo y se coman los huesos y no quede nada de los malvados. Hay una sensación de necesidad, de justicia retributiva, la que da castigo, no la justicia de misericordia que Cristo viene a mostrarnos. Por eso esto es una visión de Juan, una visión profética, no una realidad de Dios, sino que también aquí hay una expectativa de Juan, que como todo cristiano, ser humano, que sufre, que busca que Dios intervenga ante el dolor de su pueblo. Pues así, el humo, el aroma de los perfumes, sube junto con las oraciones a la presencia de Dios. Como si, qué interesante, ¿no? No sé si se dieron cuenta de la geografía de esto. Uno pensaría que Dios está en este caso en el trono, ¿no es cierto? Pero no, Dios está más arriba aún. Dios ni siquiera está en el cielo porque el incienso sube a Dios. Dios está en el cosmos, en el todo. Supera el cielo y la tierra porque es Dios quien lo envuelve todo y es todo. Y hacia allá van las oraciones, las intenciones de los santos. Y así después el ángel toma el incensario, lo llena con fuego del altar. Altar al estilo de Abraham, ¿no? Esos altares que se hacían como unas pequeñas pirámides con fuego para hacer el sacrificio. Como que van retomando todas estas imágenes de los patriarcas para mostrar la obra de Dios a lo largo de toda la historia y que por esa misma historia Dios ahora actúa.
arroja el fuego hacia el mundo, hacia la tierra. Hay truenos, gritos, relámpagos y un temblor de tierra. O sea, es imposible que haya alguien en ese mundo que no se dé cuenta de lo que está pasando. En todos los espacios se siente la obra, la mano de Dios. Y en ese momento, los ángeles se disponen a tocar las trompetas. Es el momento en donde el fuego encendido marca el inicio de la acción divina. Es por el fuego que serán descubiertos los impíos, los pecadores, los que no han sido marcados con el sello de Dios, los asesinos, el imperio. Las 7 trompetas están listas, preparadas para mostrarle al mundo cómo Dios va a salvar a su pueblo. Esto es también esperanza. Es también esperanza. Pero ojo, como el salmista, es una esperanza que nos habla desde el dolor de una cruz. Es de una esperanza que nos acerca a una necesidad, a un grito, a un clamor insoportable de dolor que necesita de Dios, que necesita ver que Dios obra. Y esa es la diferencia. Porque a la larga lo importante no es lo que va a suceder con los malos. Lo importante es lo que va a suceder con los buenos, con los marcados con el sello divino, con los santos. Hacia allá va el mensaje. No creamos ni por un segundo que este mensaje es para que nosotros lo utilicemos en contra de los malos de este mundo y pidamos la intervención justiciera de Dios, ¿no? Es para decirnos a nosotros, como a las iglesias en sus cartas anteriores, que si no cambiamos de actitud, si no perseveramos en la fe, si no somos valientes y firmes, entonces vamos a caer, nos vamos a quedar sin Dios, sin una experiencia divina que nos haga sentir salvados, rescatados, amados y llenos de Dios. Por eso necesitamos estas exhortaciones. No es para que nos dé miedo ni terror, es para que veamos lo que no logramos ver, que Dios está con nosotros, también en las injusticias, en los dolores e incluso en la misma muerte. Eso, queridas mías, es pura esperanza, pero desde la práctica, desde el dolor, desde la búsqueda. Es una esperanza en proceso. Aún no ha sido todo revelado. Los ángeles recién agarran las trompetas porque está pronto a acabarse el silencio. El fuego ha sido tomado y ya está cayendo para mostrar la obra de Dios. Es una dramatización maravillosa. Es una liturgia llena de vida, de experiencias,
de sensaciones. A mí me da pena que yo no soporte el incienso, porque encuentro que es algo que le agrega todavía una sensibilidad mayor a la liturgia, como lo hacen los ortodoxos especialmente, porque ese incienso le agrega precisamente el aroma y también algo visual a la experiencia religiosa. Y todo eso ayuda para que esa experiencia sea aún mayor, aún mejor. Por eso les pido perdón por mi incapacidad de respirar ese humo. Ya encontraremos algo que nos sirva a todos. Truenos, gritos, relámpagos y temblores. Se remueve el cielo, la tierra, todo. En todas partes estará la presencia de Dios. Vayamos hacia esa experiencia. Escuchemos la trompeta y veamos qué pasa. Sigamos desde el versículo 7, ¿sí? Cuando el primer ángel tocó la trompeta, cayó sobre la tierra granizo y fuego mezclado con sangre. La tercera parte de la tierra fue consumida, junto con la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Cuando el segundo ángel tocó la trompeta, se precipitó sobre el mar una masa incandescente grande como una montaña. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de los seres vivientes que habitan en sus aguas. Y fue destruida la tercera parte de las naves. Cuando el tercer ángel tocó la trompeta, un astro enorme que ardía como una antorcha cayó del cielo sobre la tercera parte de los ríos y de los manantiales. El astro se llamaba Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y murieron muchos hombres que bebieron de esas aguas porque se habían vuelto amargas. Cuando el cuarto ángel tocó la trompeta, se oscureció la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas. El día perdió la tercera parte de su luz. Y lo mismo sucedió con la noche. Y después vi y oí a un águila que volaba en el cielo y descendía con voz potente. Y decía con voz potente: ¡ay de los habitantes de la tierra cuando resuenen las trompetas que ya se disponen a tocar los otros tres ángeles! Aquí la lectura es palabra de Dios. ¿Qué les parece? Aterrador. Yo, yo no quise seguir más adelante. Me quise quedar nada más con esto para ver, pero no dejé de sentir como angustia, pues. Quería hacer una pregunta. ¿Hay algo especial con respecto al tercio que se menciona y el tercio y el tercio y el tercio y el tercio y el tercio? O sea, las tres partes. Es una. A ver, lo de los tercios
tiene una relación con los tres ayes. Son tres ayes. Si siguen leyendo, cuando tengas la próxima vez esa intuición de seguir leyendo, hazlo. No es necesario que te aprendas todo de memoria, pero sigue, sigue. ¿Por qué? Porque nosotros vamos de a poco, pero aquí hay una unidad literaria que supera el capítulo 8, 9 y 10, que llega hasta el 11 por lo menos. Entonces, eh, no podemos leerlo así y tampoco quiero que hagamos una lectura tan estructurada, pero lea, lea, porque cuando uno sigue adelante, entiende cosas que, como recién estamos empezando este momento, no queda tan claro, pero cada espacio va a tener su lugar de acción de Dios. Ahora, esto es una parte, es un tercio, faltan todavía los otros tercios de la tierra y veamos después, no ahora, qué es lo que hay en esos otros tercios. No lo respondamos todavía, veamos la información que tenemos. Hay un tercio de tierra consumida que de alguna forma se nos da la información de que desaparece. Lo mismo con un tercio del mar. Es como, a mí me da la sensación al menos, que es como si el mundo se achicara, como si fuese una especie de purga. Me lo imagino en esta época como tirar una bomba sobre un barrio peligroso. Listo, desaparece ese barrio, pensando en que los dos tercios que quedan debería ser la parte buena. ¿Mm? La tercera parte de la tierra se consume también con los árboles y la hierba verde, o sea que no hay nada más en ese espacio. Esto es mucho más fuerte que el diluvio, por ejemplo. La sensación es que no queda nada, no es que queda incendiado, no, no queda nada. Es tan así que la trompeta hace que luego caiga una masa incandescente, grande como una montaña, ¿no? Como una especie de meteorito, podríamos pensar. Y así la tercera parte del mar se convirtió en sangre y muere un tercio de los seres vivientes de las aguas marinas, también de las naves. Es como que esta acción de Dios viene a establecer una división radical y viene también a destruir lo que es más importante, que es destruir la maldad. Por eso las naves con las cuales el imperio conquista todos los rincones del mar Mediterráneo, que era el mundo conocido de ese entonces. ¿Qué les parece este símbolo de la sangre? ¿Por qué hace un fuego mezclado con sangre y luego la tercera parte del mar se convierte en sangre? ¿Por qué la sangre? ¿Qué es lo que está evocando eso? Cuando marcaron las puertas durante el imperio para que no murieran los primogénitos de los judíos, ellos marcaron con sangre. Antes de eso, hay otro evento con sangre, ¿se acuerdan? Una de las plagas es que el río se convirtió en sangre.
¿Ven cómo van apareciendo todos estos guiños, vínculos, enlaces con la experiencia del Éxodo? ¿Mm? Porque acá lo importante, queridas mías, no es la destrucción, es el rescate. Tú puedes pelear contra la fe, pelear contra Dios y decir, por ejemplo, en el mismo ejemplo que diste, Gisela, de los primogénitos, ¿no? ¿Qué acción más aterradora, aterradora, que el solo hecho de pensar que Dios va a matar a los primogénitos de todos los egipcios? No solo el hijo del emperador, que uno podría decir, ah, ya, bueno, se lo merece, pero no de todos, también del egipcio pobre, de todos, ¿no? Porque el mensaje no es ese, no es que Dios mata a niños, el mensaje es que Dios rescata a su pueblo y que va a hacer lo necesario para rescatar a su pueblo. La experiencia religiosa es que eso solo desde la experiencia de la época, solo se hace con muerte. ¿Por qué? Porque de eso se trata la conversación de Moisés y el faraón, de que el faraón no entiende. De hecho, si ustedes recordarán ese relato, aparece ahí que Dios endureció el corazón del faraón. El texto lo hace ver como que Dios de alguna forma lo hace a propósito porque él quiere castigar al faraón. Pero eso habla de una experiencia de fe muy humana. Es también una antropomorfización de Dios para explicar lo más importante, que Dios rescata a su pueblo. En el cómo y en las formas podemos tener mil interpretaciones, pero lo importante es que hay algo de lo cual no podemos dudar, y es que Dios rescata a su pueblo. No nos quedemos solo con los meteoritos, porque si no, cuando veamos un meteorito, vamos a pensar que es un castigo de Dios, pero no. Dios salva a los suyos. Miriam, ibas a decir algo. Sí, yo lo veía como naturaleza muerta, naturaleza viva. Naturaleza muerta, en las plagas que acabas de decir tú, como que se murieron, que se mueran los pecadores. Un poco duro decirlo. Y naturaleza viva, porque dijo Karen de un tercio, tú leíste recién un tercio, se convirtió en sangre o cayó del cielo. Entonces, eso lo veo como naturaleza viva, que se salven los inocentes, los cristianos, que Dios nos va a rescatar, rescata a su pueblo. Así como que un poco de relación. Sí, claro, claro, claro. Tal como tú lo dices, es duro porque Sí, es muy duro. habla de una justicia retributiva que busca que pase esto, ¿no? Que Mm. interpreta lo que sucede como la mano poderosa de Dios. Como que o mata o te salva en el fondo. Pero no hay que quedarse en eso, lo negativo. Así es. El tema, Miriam, es que tenemos que ponernos en el cuerpo de un cristiano del siglo I. Claro. Y la única forma en que Dios puede salvarte desde esa visión es tirándole un meteorito a los romanos, porque los romanos son invencibles. Está demostrado que son invencibles. Entonces necesitamos, como seres humanos, angustiados, clamando por Dios, que Dios haga llover fuego, porque si no, no se puede. Ese es el nivel de poderío que tiene el imperio.
Dios tiene que utilizar, al igual que con Egipto, medidas poco convencionales para lograr el cambio, para, tal como tú dijiste, lograr el rescate, la salvación de su pueblo, para que la esperanza perdure. Y piensa también, como creyente del siglo I, recibes esta liturgia, este libro del Apocalipsis, en plena persecución. Te apuesto que todos van a empezar a mirar el cielo esperando que caiga algo, esperando que algo pase, porque es todo lo que podemos hacer, esperar a que los malos caigan, tal como ese dicho que dice que no hay mal que dure 100 años, ¿no es cierto? Bueno, este mal duró 400, pero es como que no nos queda otra que esperar con esperanza. Y ahora tenemos una esperanza nueva. ¿Por qué? Porque podemos mirar al cielo y esperar que caiga algo que haga la separación. Entonces, al fin y al cabo, puede ser algo bien nefasto, como tú dices, pero está lleno de esperanza. En el fondo, anunciar la venida de Dios. En efecto, así mismito, Eso. con bombos, platillos, trompetas y meteoritos, que no va a quedar duda. Esto sigue un poco esta visión que Jesús propone cuando él mismo habla de la venida, de la parusía, la segunda venida, ¿no? En donde no va a haber persona que no se va a dar cuenta, en donde el cielo se va a oscurecer, los muertos se van a levantar. Es como una sensación en que ese momento va a hacer que toda la tierra se remueva, que todo sea nuevo. Así, este tercer ángel toca la trompeta y un astro enorme que ardía como una antorcha cayó del cielo sobre la tierra. Ese astro se llama ajenjo, muy herbáceo. Como ya sabemos, el ajenjo es una hierba que es muy amarga, que también nos ofrece una interpretación simbólica en donde es el amargor que los mismos romanos producen lo que va a provocar su muerte. Recuerden que las hierbas amargas en la cena del Pesaj, por ejemplo, recuerdan el dolor, el sufrimiento, la amargura de un pueblo que sufre la opresión. Los que sufren ahora la amargura son los pecadores. Es como que de alguna manera u otra se busca esta inversión de los roles, que el que hacía sufrir ahora le toque sufrir, el que hacía morir que ahora le toque morir, porque ahora nos toca a nosotros, a los perseguidos. Por lástima, es lo que va a hacer la iglesia unos siglos después, que va a transformarse de iglesia perseguida a iglesia perseguidora. Y una vez que se hace religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV, ellos mismos ya empiezan a hacer exactamente lo que les hicieron, obligar a que cada vez más pueblos sean obligatoriamente cristianos, a castigar a los que sigan los dioses romanos,
y a justiciar a aquellos que no hagan lo que la iglesia dice. Algo de esto también se cumple desde esa impotencia humana que busca que la acción de Dios la hagamos nosotros. Ese es el gran peligro humano de una teocracia, que es un gobierno de Dios, ¿no? La democracia es el gobierno del pueblo, la teocracia es un supuesto gobierno de Dios, pero en manos de seres humanos, ¿no? En pocas palabras, una teocracia siempre, siempre, siempre va a ser una dictadura. No puede ser de otra forma, porque cuando hay alguien que se cree tener la voz de Dios, junto con esa voz viene también el hacha de Dios. Siempre. El único que podría establecer una teocracia en este mundo sería Cristo. Nosotros somos incapaces de ese nivel de justicia, de ese nivel de paz y sobre todo de perdón. Quería comentar, quería comentar qué es lo que hizo la Iglesia Católica con el pueblo mapuche. Trataron de imponer su ideología, sus ideas, y hasta el día de hoy los mapuches están quemando iglesias. Es la venganza, se están vengando de eso, porque echaron abajo, trataron de imponer unas creencias de las cuales ellos eran absolutamente, digamos, renuentes a creerlas, lamentablemente. Qué buen ejemplo, Jani, qué buen ejemplo, porque 1000 años después la iglesia sigue haciendo lo mismo, ¿no? Y solo te corrijo, no trataron, lo hicieron. A los mismos indígenas les leían el credo en latín y ellos tenían que confesar su fe y como no entendían nada, los tomaban como no creyentes y los mataban, ¿no? Y así se asesinó a millones y millones de indígenas en toda América. Bueno, ni hablar de la esclavitud que sigue hasta el siglo XIX. Esclavitud dirigidas por puros cristianos. ¿Mm? Por eso es tan importante entender que esta visión del Apocalipsis eh, es hacia un rescate. No nos podemos quedar con la bola de fuego ni con las trompetas. Debemos quedarnos con la actitud última de Dios, que es la de salvar. De otra forma, vamos a siempre esperar, como muchos, que Dios haga justicia hacia quienes me caen mal. Tal como algunos descerebrados piensan que Dios va a traer fuego al mundo para limpiarlo de los homosexuales, por ejemplo, ¿no? Eso no habla de Dios, habla de ti. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando deseamos el castigo de Dios sobre otros, porque lo más probable es que me va a llegar a mí primero, porque eso ya deja de ser de Dios. Y así, los que provocaban amargura recibieron amargura, y nos muestra el texto que mueren por beber de la amargura, como que beben de su propio pozo, ¿no? Hay mucha sabiduría popular acá, no sé si lo ven. Beben de su propia agua, de su agua de amargura. Y así el cuarto ángel toca la trompeta y se oscurece
la tercera parte del sol, la luna y las estrellas. El día perdió la tercera parte de su luz y también la noche. Como que todo se transforma en algo un poco miope, tuerto. Y ese es el símbolo final de esta liturgia del capítulo 8. Como si se apagaran la mitad de las luces de la iglesia que nos preparan para un momento especial. Como que empieza otra liturgia ahora. Y es el águila que viene a pregonar una exhortación divina, viene a publicar, predicar. ¡Ay de los habitantes de la tierra! Cuando resuenen las trompetas que ya se disponen a tocar los otros tres ángeles. Ahora viene la liturgia de verdad. Lo demás era la liturgia de entrada. Ahora viene la liturgia de verdad. ¡Ay! ¡Ay de los que están en la tierra! Porque cuando escuchemos las trompetas, como cuando escuchamos las campanas de la iglesia, viene la acción de Dios. Lo demás era un tercio, una muestra, un botón, una señal, una trompeta de lo que está por suceder. Sigamos con el capítulo 9, ¿les parece? Cuando el quinto ángel tocó la trompeta, vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. La estrella recibió la llave del pozo del abismo. Y cuando abrió el pozo, comenzó a subir un humo como el de un gran horno que oscureció el sol y el aire. Del humo salieron langostas que se expandieron por toda la tierra, y éstas recibieron un poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les ordenó que no dañaran las praderas, ni las plantas, ni los árboles, sino solamente a los hombres que no llevaran la marca de Dios sobre la frente. Se les permitió no que los mataran, sino que los atormentaran durante 5 meses con un dolor parecido al que produce la picadura del escorpión. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán. Querrán morir, pero la muerte huirá de ellos. Las langostas parecían caballos equipados para la guerra. Tenían en su cabeza algo parecido a coronas doradas y su rostro era semejante al rostro humano. Su cabello era como el de las mujeres y sus dientes como dientes de leones. Su tórax parecía una coraza de hierro y el zumbido de sus alas era como el ruido de carros de muchos caballos corriendo al combate. Tenían colas como un aguijón, con un aguijón como los escorpiones, y en ellas residía el poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Su rey era el ángel del abismo, cuyo nombre es Destructor, Abadón en hebreo y Apolión en griego. La primera calamidad ha pasado, pero sepan que todavía faltan 2 más. No se relajen, porque queda todavía 2 calamidades más. Hoy estamos frente a una. Y miren qué interesante. Se nos habla de una estrella en el cielo, pero esta estrella cae.
y recibe no las llaves del cielo. Acá hay un simbolismo muy fuerte, sino las llaves del pozo del abismo, del Hades, del infierno, de la lejanía de Dios. Y así cuando abre el pozo de esa lejanía del abismo, empieza a salir un humo, como un horno, como una imagen infernal. Y oscureció el sol y el aire. Y desde allí salieron langostas, como en el Éxodo, que se expandieron por toda la tierra y que atacan como escorpiones. Se dice que los romanos solían utilizar escorpiones para asesinar a los otros que querían asesinar, a los otros senadores, por ejemplo. Cuando querías matar a alguien no le pegabas un cuchillazo, sino que le mandabas un escorpión. Así no se notaba que había sido tú. Y el escorpión no dejaba huellas. Y era muy mortífero. Pues empiezan a matar gente. Pero ahora ese escorpión ya no puede matar. Solo hace sufrir la ansiedad de la muerte nuevamente a aquellos que provocaban la muerte. Se les devuelve la mano. ¿Y cómo es el texto? No les permite morir. Es satánico. Querrán morir y no se los van a permitir. Ya estamos en un proceso de martirio. ¿No ven cómo se empieza a dar vuelta? Los mártires están en el cielo, cantando a Dios. Ahora son los otros, los injustos, los que al parecer se están transformando en aquellos que sufren el martirio y que desean la muerte, pero no se les dará. El cristiano mártir deseaba la muerte para unirse a Dios, no para dejar de sufrir. Ellos desean la muerte para dejar de sufrir, no para unirse a Dios, porque no tienen a Dios consigo. Esa es la diferencia del mártir con el injusto. Es muy profundo. ¿Por qué? Porque es una experiencia real de fe desde el dolor, desde una ansiedad que busca justicia. Por eso normalmente se interpreta a esta estrella que cae del cielo como el mismísimo emperador, la bestia, porque es alguien que se pone en el cielo como una luz, se eleva a sí mismo como una luz en el cielo y cae por su propio peso. Dios ni siquiera lo tiene que hacer caer, simplemente cae porque no puede sostenerse en un lugar a donde no pertenece. ¿Y hacia dónde va esa supuesta estrella? Pues directo al abismo, con las llaves del pozo del abismo, con las llaves del infierno mismo, a donde pertenece. Un simbolismo muy profundo, porque donde Él tiene la llave no es del cielo como Cristo, sino del abismo, del lugar a donde van los que se pierden, los malos, los que no llevan la marca en la frente, los asesinos. Es un nuevo éxodo, en donde ahora ya no es el
faraón el que debe morir, sino el emperador, para poder liberar al pueblo de Dios. Por eso el rey es el ángel del abismo, el destructor, la bestia, la maldad personificada, el que produce destrucción, muerte e injusticia. Por algo las langostas parecían caballos de batalla, ¿no? No venían a comerse las espigas del campo, venían a matar gente. Dientes de leones, largos cabellos como las mujeres, bien cuidados, con un tórax de coraza de hierro, una armadura. El zumbido de las alas era como el ruido de carros de muchos caballos corriendo al combate. Estas langostas son las huestes asesinas de los romanos, con el aguijón de los escorpiones, pero no tienen ya, gracias a la acción de Dios, poder para matar. ¿Por qué? Porque ellos pueden matar el cuerpo, pero no pueden matarte a ti, porque tú eres de Dios. Y eso es lo que los cristianos deben entender para poder tener esperanza. Ya no pueden matarte porque en realidad solo te están quitando una vida para que tú entres a la victoria de Cristo. No te están matando en verdad, solo están apurando tu entrada al reino de Dios. Esa es la nueva visión que el cristiano debe comprender, que el mártir debe comprender, porque de otra forma te transformas en una víctima y le das poder al otro sobre tu vida, cuando el único que tiene poder sobre ti es Dios. Y esa es la diferencia entre el cristiano y el que no lo es. El que tiene el sello en su frente y el que no lo tiene. Porque el que tiene el sello en la frente no tiene miedo a la muerte, porque la muerte no existe para él. Solo existe la resurrección. Y eso, queridas mías, es tener esperanza. Cuando no le regalas tu vida al que supuestamente tiene poder sobre ella, sino que le das tu vida únicamente al que sí tiene poder, a Dios. Cuando eso se logra en tu fe, te transformas en una persona invencible, que no está amarrada a las cosas materiales ni a la salud física, sino está amarrada a Dios, para confiar en Dios, para confiar en sus promesas, para dejarse llevar por el amor de Dios hasta el final. Pase lo que pase, estés donde estés, sufras lo que sufras, eres de Dios, de nadie más. Y nadie realmente puede hacerte daño, porque ese daño no es real, porque no te mata, solo te acerca cada vez más a la experiencia de Dios. Eso es ser mártir. No es un sufrir sin sentido. Cada latigazo, cada injusticia es un acercamiento a Dios, una comprensión de que lo humano no es lo que te acerca a Dios. Es precisamente la esperanza, aquello que
te hace vibrar y te hace poner las cosas en su lugar. Porque no vinimos al mundo a defendernos, vinimos al mundo para servir a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso no tenemos miedo. Porque si Dios está con nosotros, entonces ¿quién en nuestra contra? Podrán destruir nuestros cuerpos, pero jamás destruirán nuestra fe. Así leemos el Apocalipsis. Y así también aprendemos a leer la vida. Pues que así sea en vuestra propia experiencia de fe. Amén. No terminamos tan mal, Karen, ¿o sí? No, buenísimo, de verdad, porque, bueno, yo dije eso, pero también busqué y las anotaciones que hicimos en la parte anterior, y tú dijiste, la ira de Dios no cae sobre los creyentes. Esto, y nunca hay que tener miedo a Dios, porque es tener fe en todo, en Él, porque si somos su creación, ¿cómo va a ir en contra de nosotros? Y en sus promesas. Exacto, siendo así como 1 más 1, 2, ¿no? Eh, pero es que, claro, cuando tú te sumerges en la lectura, uno como que se mete ahí y cualquiera, es impactante la forma tan ilustrativa como lo dice. O sea, porque es así como aterrador. O sea, de verdad que sí, pero obvio, o sea, ahí Dios es, o sea, si somos su creación, ¿cómo vamos a ir en contra? O cómo va a venir en contra de nosotros. Y entendí que justamente ira no es rencor ni rabia. ¿Qué es para ti? O sea, porque en este caso la ira de Dios, que es lo que se narra aquí, no es rencor, sino de que Él está tan ligado con nosotros como seres humanos, porque somos su creación, que Él actúa justamente con esto que acabamos de leer. Porque qué forma tan increíble pudiera tener el ser humano, por ejemplo, en las guerras. En las guerras cae que todo el mundo, ¿me entiendes? Pero qué capacidad tan increíble de que por la marca, o sea, como lo ilustra allí, van a caer son los que han hecho todo el mal, todo el tiempo, subyugando a los demás. O sea, ahí hay un poder que no se experimenta en lo humano, es lo que quiero decir. O sea, va mucho más allá, porque ¿cómo puede ser tan selectivo en un campo en donde va a caer ilustrativamente esa estrella? Ah, este sí, este no. O sea, ¿cómo haces eso? O sea, Claro, es imposible. porque hay una visión simbólica de una acción divina, Correcto. cambio que tiene que ser divino porque lo humano ya falló. Exacto. Ujú. Por eso todo es en ese sentido bastante, podríamos decirlo, vago, no es exacto. Un tercio, listo. Uh-huh. Es una buena parte, mucha, Sí. justo la del imperio. Sí. ¿Mm? Ahora siempre tienes que pensar, Karen, que acá existe un concepto que es imaginación profética, ¿no? Que en este espacio en cual yo me imagino salvado por Dios, yo no me voy a imaginar solo que Dios me saca como si fuera una nave espacial y me abduce y me lleva hacia un reino maravilloso. No, yo como ser humano
dentro de mi propio pecado y ansiedad, quiero que maten a los malos, los quiero ver sufrir, quiero que le hagan cositas en las uñas, quiero que les hagan daño, ¿no? Entonces, aquí también hay una experiencia, como le decía antes a Miriam, de esta liturgia. Uno termina mirando para arriba y esperando que caiga algo, ¿no? Y esa es la idea, que estés constantemente esperando que algo pase, que algo caiga. El tema es que tienes que tener cuidado de que no caiga sobre ti. Entonces, Correcto, la idea correcto. es que tú estés con una crítica constante sobre tu propio actuar y tu propia fe. Para eso están las cartas, para eso están las cartas que ya nos dijeron y nos hicieron una larga lista de todos nuestros pecados y necesidades. Entonces, mira al cielo para que veas y puedas leer las señales y así elijas una vida mejor, Correcto. una vida Creo con... que ese es el objetivo al final. O sea, porque a fin de cuentas soy yo la que elijo mi forma de actuar. Entonces, si no tengo también o no me proyecto allí, wow, no. O sea, tengo que reconvertirme, vamos a decirlo así, o retomar otra acción diferente a esta porque no lo estoy haciendo bien. Claro. Creo que eso es el punto. O sea, que nos caigamos como en conciencia, ¿no? Claro, siempre tenemos que leer el resto del Apocalipsis en la perspectiva de las cartas. Ellos son los que están leyendo esto. Uh-huh. Así que siempre tenemos que estar pensando en cómo está nuestra iglesia, cómo está nuestra vida. ¿Soy yo la bestia o yo soy el bueno solamente? ¿Mm? Ok, Hay que preguntárselo también. sí. Siempre No, por supuesto, es súper por fácil supuesto. desearle el mal a los malos, pero claro, yo me considero bueno y ahí está el problema. ¿Mm? Sí. Muy bien, Interesante. Yo estoy feliz de estar en este grupo que me explica y que aprendo. esa es la idea. Y me Todos, lleno de esperanza, de verdad. todos aprendemos. Maravilloso. Muchas gracias a todas. Sigamos llenándonos de esperanza y vamos a ver que pronto llegará del cielo algo realmente maravilloso. Mientras lo esperamos, oremos a Dios y encomendémonos a su cuidado y bendición. Oremos. Amado Dios, gracias por mostrarnos este camino de exhortación constante, de búsqueda constante, de creer y confiar en tus promesas cada día. No permitas que nuestros orgullos nos alejen de una fe humilde en ti. Aléjanos de la tentación de pedir justicia para otros sin buscar el perdón y la restauración primero. Y permítenos entender nuestras vidas desde esa esperanza eterna e inquebrantable que tú has grabado con el fuego bautismal y nos la has marcado con el sello eterno. Que podamos vivir con ese sello en nuestra frente, en nuestro pecho, en nuestras manos, para que todo lo que hagamos, digamos y mostremos sea para tu gloria, Señor, y para traer paz a este mundo necesitado. Quédate muy cerca nuestro
y continúa enseñándonos a vivir como tu Hijo nos enseñó. Te lo pedimos en nombre del mismo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y la bendición del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo las conserve en su fe, ahora y siempre. Amén. Muchas gracias. Mil gracias. Chao. Chao a todas. Chao. Chao.